Hola a todos, muy buena tarde. Soy el licenciado Macario Sánchez. Bienvenidos a la presente cápsula jurídica. En esta ocasión voy a hablar de un tema en materia civil, una acción que es muy recurrente, pero en la práctica ocurren muchas cosas al respecto por falta de conocimiento de los elementos que se tienen que acreditar al realizar dicha acción. Estamos hablando de la acción de rescisión de contrato. En este caso voy a hablar de manera específica de la rescisión de contrato de compra-venta. Bueno, la rescisión de contrato tiene como finalidad que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de celebrarse el documento. Por ejemplo, si se hace un contrato de compraventa por un inmueble, se establece un precio y el objeto del mismo, que es un bien inmueble. Si se rescinde un contrato acreditándose los elementos correspondientes, tendrá ese efecto de devolver las cosas al estado que guardaban antes. En este caso, la acción de rescisión de contrato tiene tres elementos que se deben de acreditar fehacientemente. Esto es, primero, la existencia de las obligaciones. Segundo, la exigibilidad de las mismas. Y tercero, el incumplimiento o mora respecto de esas obligaciones que pactaron. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es la existencia de la obligación. La existencia de la obligación tiene que atender a dos cuestiones muy específicas. Para que pueda ser existente una obligación, tiene que fijarse de manera clara por las partes ese consentimiento. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, bueno, la firma que estampan en el documento respectivo, en el contrato, hace las veces de consentimiento y se tiene por acreditado que ambas partes plasmaron la voluntad de celebrar dicho acuerdo de voluntades. Y segundo, el objeto. ¿Cuál va a ser el objeto de ese contrato? Pues el objeto va a ser la compraventa de este inmueble por este precio. Ya teniendo esos dos elementos, podemos decir que el contrato es existente. ¿Por qué? Porque ambas partes pactaron de manera voluntaria y sin lugar a dudas estampando su firma, en su caso su huella y su nombre, que iba a ser una operación de una compraventa por un inmueble y por un tiempo, por un precio determinado. En este caso, al fijarse el precio y el objeto de la compraventa, estamos frente a un contrato perfecto que debe de cumplirse a cabalidad, a menos que existan causas por las cuales no se pueda dar cumplimiento sin responsabilidad para alguno de ellos. Pero bueno, hablando de manera concreta, la existencia de la obligación se acredita con eso, con el mismo documento base de nuestra acción, que por lo regular es un contrato de compraventa que se elabora. Y ese contrato de compraventa establece cuál es el objeto, cuál es el precio, respecto de qué situaciones y la manera de cumplir en la mayoría de los casos. Bueno, ya que tenemos este primer elemento acreditado, como lo comento, se acredita con el simple documento. Ese elemento se va a tener por acreditado por el juzgado, va a decir, bueno, está bien, respecto de tu acción de rescisión de contrato, me tienes acreditado el primer elemento, que es la existencia de la obligación. ¿Dónde están plasmados esos derechos y obligaciones recíprocos en el documento? Bueno, ahí están. Primer elemento acreditado. Segundo elemento, y en este caso es donde más se cometen errores cuando se entablan este tipo de acciones por no revisar previamente cómo estaba el contrato. ¿A qué me refiero? Este segundo elemento es la exigibilidad de la obligación. Estamos hablando que la exigibilidad de la obligación es esa facultad que tiene ya sea una parte o la otra de poder decirle al otro sujeto contratante, oye,
Tienes que cumplirme la obligación porque determinamos cierto modo, tiempo y lugar de cumplir con ciertas obligaciones y tú no lo has hecho. La exigibilidad tiene que ver con esa potestad que se tiene, sin lugar a dudas, de que se tenía que haber cumplido cierta obligación, porque la existencia de la obligación ya está plasmada en el contrato, como lo mencioné, porque se estableció un precio y se estableció el bien. Pero ¿qué pasa? Lo voy a ejemplificar. Para que una obligación sea exigible tiene que cumplir con todos los requisitos de modo, tiempo y lugar. Es decir, que la parte que va a cumplir o que debe de cumplir esa obligación sepa modo, tiempo y lugar de realizar esa conducta o esa obligación a la que se plasmó en el contrato respectivo. Un ejemplo, una operación de compraventa por un inmueble, se da la posesión al momento del contrato donde se paga una cantidad inicial de 30,000 pesos. Y a lo mejor la otra cantidad se iba a pagar en 3 meses o 6 meses en una sola exhibición. Pero ¿qué pasa? En el contrato solamente pactaron que se pagará la cantidad restante en el plazo de 6 meses y se depositará el número a una cuenta bancaria de la otra parte, ¿no? Bueno, en este caso, las obligaciones existen porque se plasmaron. Pero ¿qué pasa con ese elemento de la exigibilidad? Yo como comprador no sabría cómo cumplir con esa obligación jurídicamente. ¿Por qué? Porque si bien establecí que se iba a pagar determinada cantidad en 3 o 6 meses, pero nunca establecí cuándo empezaban a correr esos 6 meses. Y aparte no establecí a qué número de cuentas se iba a pagar, no establecí en qué lugar se iba a pagar. O sea, faltan elementos para que yo como comprador pueda cumplir con esa obligación. Es decir, si no tengo esos elementos, evidentemente no puede tornarse exigible esa obligación, porque yo estoy impedido al no saber modo, tiempo y lugar de cumplir con dicha determinación. ¿Y qué va a pasar? Al no ser exigible, al no saber el modo, tiempo y lugar, pues ese segundo elemento no se tendrá por acreditado y por lo tanto el juzgador, al emitir su sentencia, va a decir: el segundo elemento no me lo acreditaste, por lo tanto declaro la improcedencia de la acción y te dejo a salvo tus derechos para que los hagas valer en la vía y forma correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando iniciamos una acción de rescisión, como ya se los ejemplifiqué, y no tenemos todos los elementos necesarios para poder acreditarle al juzgado las características o requisitos de nuestra acción, que en este caso son los tres que ya comenté, pues tenemos que hacer un trabajo previo para que se pueda tener por acreditado una vez que se incumpla con esa obligación. ¿A qué voy? Si hubo un juicio de rescisión y te pasó lo que acabo de comentar, ¿qué tienes que hacer? Bueno, en base a los requisitos que te faltaron para que esas obligaciones fueran exigibles, debes de realizar ya sea una interpelación vía judicial, vía notarial o por alguna vía que no deje dudas de que se le hizo saber a la persona el modo, tiempo y lugar de cumplir con esas obligaciones. Por ejemplo, como lo mencioné en ese caso concreto, no se estableció el número de cuenta ni cuándo empezarían a correr esos 6 meses para pagar. Bueno, voy a interpelar ya sea judicialmente o notarialmente a la otra parte para decirle: oye, te hago saber por medio de esta interpelación que me debes de cumplir a este número de cuenta con esta clave interbancaria que está a mi nombre y los 6 meses empezarán a contar desde tal. Eso para subsanar las omisiones que hubo en el contrato respectivo, para que una vez cumplidos esos plazos ya tú tengas los elementos necesarios para que se tenga por acreditada la exigibilidad. ¿Qué va a pasar? Si se incumplió, vas a volver a demandar. La existencia ya está, porque ya tenemos el documento donde hubo un acuerdo de voluntades y hubo un objeto y una finalidad. Está determinado. Segundo, ese elemento de la exigibilidad, pues bueno, ya lo tendrías porque ya subsanaste todas esas omisiones con los cuales no podía ser exigible la obligación. Ya subsanaste eso, ya hiciste saber a lo mejor al deudor o a quien tenía que cumplir cierta obligación el modo, tiempo y lugar para poder cumplir con la misma.
Ya estando eso, ya la obligación es exigible y la autoridad cuando estudie en sentencia ese segundo elemento va a decir, bueno, te tengo por acreditada la exigibilidad de la obligación. Y en tercero, ya se metería el estudio de lo que es el incumplimiento o la mora en la obligación. En este caso, los dos primeros elementos, lo que es la existencia de la obligación y la exigibilidad de la obligación, esos, la carga de la prueba es de la parte actora. Esto quiere decir que tú como parte actora tienes la obligación de hacer llegar al juzgado todos los elementos de convicción o pruebas tendientes a acreditar esos elementos, como puede ser el contrato, una interpelación, la misma confesional, testigos y otro tipo de pruebas que puedan hacer ver al juzgador la manera de en que tratas de acreditar esos elementos. Y el tercer elemento, la carga de la prueba es del demandado. ¿Por qué? Porque se sustenta en un hecho negativo. El tercer elemento es el incumplimiento o la mora. ¿Qué va a decir uno en la demanda? Vengo a demandar la rescisión del contrato de compraventa celebrado en tal fecha porque la parte, en este caso, compradora, incumplió con el pago que me tenía que hacer, el pago respectivo. No obstante que ya sabía modo, tiempo y lugar porque se pactó que fuera así, 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 de esta manera. Por lo tanto, era exigible la obligación y ante ese incumplimiento la ley me da el beneficio de demandar la rescisión del contrato para que las cosas se devuelvan a como estaban antes de celebrarse ese acto jurídico. Como lo comento, ese tercer elemento es obligación acreditarlo de la parte demandada, es decir, si nosotros lo sustentamos en el hecho negativo de que no pagó, la carga de la prueba es del demandado si alega que sí cumplió o sí pagó en este caso. Por lo tanto, él debe de acreditar de manera fehaciente que sí cumplió. Por ejemplo, que cumpliste el pago, bueno, pues se tiene que acreditar a lo mejor con el comprobante de transferencia, un recibo de pago, algún otro documento que acredite sus pagos. Es más, hasta la misma confesional, si el mismo actor cuando se haga la prueba confesional afirma que sí se le pagó, pues bueno, ya se tendría por acreditado que pagó y por lo tanto tu acción no prosperaría porque tú no acreditaste ese tercer elemento que es el incumplimiento. Pero ese tercer elemento, toda la carga es del demandado. Basta con que uno afirme que no se cumplió, evidentemente acreditando el elemento anterior, que es la exigibilidad. La exigibilidad no quiere decir otra cosa más que él sabía modo, tiempo y lugar de cumplir con sus obligaciones y no lo hizo. Por lo tanto, se entabla esta acción en base a esa situación. Pero estos son los tres elementos que hay que tener en cuenta y muy importantes para la acción de rescisión de contrato. Estos tres elementos están sustentados también en un criterio jurisprudencial que se los voy a dejar en la descripción del video y ahí pueden ver cuáles son los elementos constitutivos de la acción de rescisión. Este video se los comparto, se los comento para que no entablemos directamente acciones en base a criterios que tengamos, sino hay que evaluar y hay que verificar de manera previa si reunimos los elementos necesarios para demandar la acción y en este caso para acreditar los elementos de nuestra acción. Como ya lo vieron, en muchos de los casos los contratos son deficientes, a veces no tienen todos los requisitos necesarios, a veces son un poco ambiguos y ante esa ambigüedad y poca claridad en los mismos es que hay que hacer ciertas cuestiones para subsanar, es decir, interpelar, hacer saber ciertas cosas a la otra parte, a quien tenía la obligación de cumplir, para que esté en aptitud de poder cumplir y saber cómo cumplir, porque si no, no se va a poder acreditar ese segundo elemento que es la exigibilidad, y es en ese elemento donde muchas acciones se tornan improcedentes. Pero ojo, es lo que comentaba, no quiere decir que por decir que la acción es improcedente ya no puedas volver a demandarla. ¿Por qué? Porque la autoridad no se mete al fondo del asunto, sino primero verifica que hayas reunido tus elementos para que sea procedente la acción. Y ya una vez que estén acreditados, se meterá a las cuestiones ya de fondo. Pero en este caso, si no se acreditan esos elementos, pues bueno, te deja salvo los derechos para que se pueda volver en este caso exigible esa obligación. Ya será potestad de la parte que tenga la necesidad de hacerlo correspondiente a los procedimientos respectivos para que se vuelva exigible esa obligación.
Y respecto al tercer elemento, como lo comenté, pues bueno, la carga de la prueba es del demandado y él tendrá que acreditar que cumplió con la obligación que nosotros estamos diciendo que no cumplió como tercer elemento constitutivo de la acción. En este caso, ¿qué pasa? Si la acción de rescisión es procedente, va a devolver las cosas al estado que guardaban antes de celebrarse, pero en el Estado de México, en la legislación civil, sí establece unas consecuencias. Por ejemplo, hablando estrictamente una rescisión de compraventa, la ley establece se devolverá el inmueble y se devolverá su precio, pero con ciertas características. Respecto del inmueble, se devolverá el inmueble al vendedor, pero el demandado, que era el comprador, en este caso hablando que no cumplió con el pago, pues bueno, se tendrá que regresar el inmueble y se tendrá que pagar una renta que será fijada por peritos por todo el tiempo que estuvo en posesión y ocupando dicho inmueble. Y, por ejemplo, respecto del comprador, que dio una cantidad, bueno, se le tendrá que regresar esa cantidad con los intereses respectivos siempre y cuando no causen usura, porque es evidente que aún en materia civil la usura debe de ser estudiada por el juzgador. Todo esto se deja para ejecución de sentencia, para hacer las cuentas, fijar por peritos y toda esta situación. Y en su caso, pues bueno, ya determinarán qué cantidad deba de pagar cada uno y evidentemente regresar las cosas al estado que guardaban antes, es decir, regresar el inmueble y regresar la cantidad para que prácticamente esté como si no se hubiera celebrado ningún contrato o ningún acto jurídico. Estos son los elementos de la acción y bueno, las consecuencias de la acción de rescisión. Como verán, son elementos que uno podría decir, bueno, son bastante simples, pero en la práctica sucede mucho que no ponemos fina atención en esos detallitos para que se pueda convertir una obligación en exigible, porque como lo comenté, la obligación existe, pero de que exista a que sea exigible son dos cosas diferentes, porque uno va de la mano con otro. Primero, que existe el documento. Segundo, bueno, ya existe el documento, existen las obligaciones. Bueno, vamos a ver si esas obligaciones ya se pueden cumplir, si se estableció modo, tiempo y lugar para cumplirse. Si se estableció, perfecto, vámonos al tercero. Se estableció y era exigible. Vamos a ver, ¿cumplió o no cumplió? Y ese tercer elemento, pues evidentemente se le deja a la otra parte. Pero bueno, por mi parte es todo. Este procedimiento en el Estado de México se tiene que llevar por la vía ordinaria civil, que es la materia y la vía por la cual es conveniente realizarlo, porque así lo establece el mismo código. Las acciones civiles se van a dilucidar en un juicio ordinario civil porque no tiene tramitación especial. En este caso, por mi parte es todo. Espero les haya gustado este video y como siempre lo he dicho, espero sea de utilidad para más de uno. Yo brindo lo poco que sé, mi poco conocimiento de manera voluntaria. Me apasiona realizar esto y bueno, espero seguir contando con su apoyo y evidentemente cualquier duda, sugerencia, queja, estoy a sus órdenes. Que todos tengan una excelente tarde.